Cuando el gobierno Petro ya se encuentra en su cuarto año de mandato, el Consejo Nacional Electoral emite una decisión sobre su investigación a la campaña presidencial. Determina que sí fue responsable de superar los topes de financiación, pero también de buscar ocultar facturas y de recibir donaciones de personas jurídicas por los dineros de FECODE, pues la ley no lo permite en campañas presidenciales. ¿Qué alcances puede tener esta decisión tanto para el gobierno como para quienes trabajaron en la campaña, como Ricardo Roa? Hablamos con un experto en derecho electoral acerca de los procesos que realizó el CNE, así como con un ex magistrado de esa instancia que es además acérrimo defensor del presidente Gustavo Petro. Hoy es viernes 28 de noviembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas. Donald Trump anuncia que Estados Unidos empezará a detener muy pronto el avance de narcotraficantes de Venezuela por tierra. Así lo señaló la agencia de noticias Reuters. Estados Unidos movilizó en agosto al portaaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para combatir el narcotráfico. Pero ya otro tema es el ataque por tierra. Esto ha generado mucha polémica. De hecho, hasta el mismo presidente Gustavo Petro ha tenido que ver con esas declaraciones sobre si los ataques son en tierra. Así, entonces, el presidente Trump señala que esto ocurrirá muy pronto. Sigue el desarrollo sobre el tema de la UIAF y los registros irregulares a funcionarios de Ecopetrol. Un exmiembro de la junta directiva de la petrolera pide que suspendan a los funcionarios que intervinieron en el chequeo de la UIAF a los ejecutivos. Dice que se están instrumentalizando las capacidades estatales de inteligencia del Estado. Este es un tema que va a dar mucho más de qué hablar en las próximas semanas. El funcionario citado es Carlos Gustavo Cano Sanz, quien fue vicepresidente de la Junta de Ecopetrol, postulado por los accionistas minoritarios en el periodo de 2017 a 2023. Se refiere en una misiva a que esto es una herramienta inquisidora. Después de meses de una puja que tiene un carácter jurídico, pero también un carácter político inevitablemente, el Consejo Nacional Electoral toma una decisión que se considera histórica porque es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral llega hasta esta instancia, hasta este nivel de profundidad sobre una investigación de una campaña electoral a la presidencia. ¿Cómo tomar esta decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Y cómo lo va a recibir el país? Pero sobre todo desde el punto de vista legal, ¿esto qué significa? Para eso hemos invitado al abogado Alfonso Portela, quien fue el registrador delegado, es jurista experto en derecho electoral, de manera que su conocimiento es clave en esta conversación. Bienvenido, doctor Portela. Muchas gracias por la invitación. Pero bueno, digamos que este fallo es trascendental, partiendo de la base que es la primera vez que se produce una sanción por violación de las normas de financiación de las campañas, especialmente en el tema presidencial, porque pues ya han habido sanciones de otra índole, digamos, en otros ejercicios electorales como alcaldías o de pronto consejos municipales, en fin. Pero pues digamos que llama mucho la atención porque pues, se trata de la primera campaña presidencial que recibe una sanción de orden administrativo. Y ya entrando en el contenido de la misma, pues podemos establecer que hay tres tipos de conductas. Digamos, se establece que hay una violación de los topes, hay una violación de las normas de financiación al aceptar financiación prohibida y el ocultamiento de la información. Y esto, pues digamos que de alguna manera en la estructura misma del proceso podemos encontrar que no necesariamente, porque esa pregunta la han repetido a lo largo de la noticia, de la sanción,
no necesariamente en algunos casos los dineros que pudieran haber ingresado a la campaña necesariamente tienen esos ribetes de ilegales, partiendo de la base de que no estamos hablando de dinero de narcotráfico ni nada por el estilo. Se puede hablar de alguna irregularidad e ilegalidad, por ejemplo, en el caso de los dineros de los sindicatos que fueron aportados a la campaña. ¿Por qué? Porque en la ley 996 de 2005 hay una prohibición expresa que las campañas presidenciales no pueden recibir dineros de personas jurídicas. Entonces, ahí hay una violación. También hay el ocultamiento de información, o sea, de algunas partidas que no fueron reportadas en el informe final que presenta la campaña al Consejo Nacional Electoral. Y la investigación lo que hizo fue poder llegar a esos rubros que no fueron reportados, ya sea por información ciudadana o por la investigación misma que hizo el Consejo Nacional Electoral. Al sumar todas estas cosas, ellos cuando presentaron las cuentas, tengo entendido de que presentaron las cuentas muy al margen del tope final establecido por la autoridad electoral. Y entonces, al sumarle, por ejemplo, el tema ese de los testigos electorales, que en esa cantidad de testigos que de alguna manera aparecen como que fueron pagados por la campaña, pero no fueron reportados como gasto de campaña, más algunos rubros que tampoco fueron reportados, todo este tema de los aviones, todo este tema de ciertas cantidades de dinero que llegaron a la campaña y no aparecen en el informe final, pues terminan aumentando el valor de los gastos de campaña y por ende, pues la violación también de los topes de campaña. Entonces, todo esto que encontró el Consejo Nacional Electoral, pues dio para establecer unas sanciones de carácter pecuniario, porque pues digamos que el alcance y la capacidad sancionatoria del Consejo Nacional Electoral va en multas que son de carácter económico, también de la suspensión de personería jurídica o la pérdida de personería jurídica. Pero aquí en este caso, pues simplemente tanto al gerente como la tesorera y creo que la auditora y a los dos partidos políticos, lo único que se les impuso fue una multa de orden económico. Doctor Portela, aquí varios temas que se desprenden precisamente de lo que acaba de decir. Uno, el presidente ha insistido en que el Consejo Nacional Electoral no es la instancia para juzgarlo, para llevar un proceso contra Gustavo Petro, presidente, y en su momento el Consejo Nacional Electoral dijo esto es sobre Gustavo Petro, candidato. Y por otro lado también dijo, pues claro, que es el Consejo Nacional Electoral, no tiene los dientes para llevar esto a un proceso de carácter penal, por ejemplo, si fuera el caso, pero que sí va a aportar esto a otras instituciones del Estado que sí podrían de alguna forma tener alguna acción más allá de la multa económica. ¿Esto podría pasar alguno de estos escenarios? Sí, claro, necesariamente, pero vamos por partes. La competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar y sancionar al presidente de la República, eso quedó claro con un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Entonces ahí se dijo que le corresponde exclusivamente a la Comisión de Acusaciones adelantar toda suerte de investigación. Por ende, en la sanción o en la decisión del Consejo Nacional Electoral no aparece ningún reparo, ninguna sanción contra el presidente de la República. Entonces, ya eso en lo que tiene que ver con la competencia y en lo que tiene que ver con el presidente. Sí vimos en la resolución una compulsa de copias, tanto a la Comisión de Acusaciones como a la Fiscalía General de la Nación. Y aquí hay varios escenarios. En lo que tiene que ver con violación de topes, el presidente electo en ese momento no es responsable penalmente de la violación de topes. Entonces, cuando uno lee la ley 1864 de 2017, encontramos que la sanción penal se circunscribe únicamente a la parte financiera de la campaña. Esto quiere decir al gerente, a la auditoría y a la tesorería, según sea el caso. Pero
en materia de sanción penal por violación al presidente no le compete, pero sí hay sanción penal para el presidente, en este caso, por las otras conductas, como es el ocultamiento de la información y también por la financiación de fuentes prohibidas. Y yo creo que por esa razón el Consejo Nacional Electoral hace la compulsa de copias en lo que tiene que ver con la parte financiera, o sea, el doctor Ricardo Roa, la tesorera y la parte de auditoría, para que la Fiscalía se encargue de hacer esa investigación. Y en lo que tiene que ver con el presidente, exclusivamente por las otras dos circunstancias, que son el ocultamiento de la información y la financiación con fuentes prohibidas, pues que se ocupe la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. De acuerdo, doctor Portera. Entonces, por ese comportamiento, el del ocultamiento, ¿qué podría llegar a pasar para el presidente? Bueno, pues digamos que agotada, porque es que el procedimiento ante la comisión es un procedimiento muy largo. Es decir, primero pasa por la Cámara, después plenaria de Cámara, y comisión de investigación de Senado, plenaria de Senado, y ahí hay una decisión final para, de alguna manera, levantar esa especie de fuero para que sea la Corte Suprema de Justicia la que al final termine encargándose de una sanción penal o una investigación penal. Independientemente de eso, la parte inicial lo que hace la comisión es investigar si efectivamente esa conducta del presidente es una conducta dolosa, ¿sí? Porque es que ese es el factor principal de estas conductas desde el punto de vista penal, que haya dolo por parte de los actores que están involucrados en esa investigación. Y aquí pues se establecería si efectivamente las personas que manejaron la parte financiera y el mismo candidato fueron conscientes y aceptaron de que esas conductas se dieran y se violaran las normas de financiación y por ende las normas de carácter penal. Pero pues eso es una investigación que se tiene que agotar. Hasta ahora es el punto de partida. Y tengo entendido que ya la Fiscalía General de la Nación, en lo que tiene que ver con la parte financiera, hablo del gerente de la campaña y los demás miembros de la parte financiera, ya están adelantando una investigación por esas conductas que están descritas en la Ley 1864 de 2017. Hay unas multas por los dos casos, una asciende a 2.879 millones de pesos, la otra por la financiación prohibida, la otra 3.043 millones de pesos por la violación de topes. ¿Esto va acorde con lo que habitualmente debería ser ese tipo de sanción? Es decir, ¿fue lo apropiado? Pues digamos que esa tasación es muy del resorte del Consejo Nacional Electoral, y yo creo que aquí lo que realmente se tiene que ver es que se haya pronunciado la autoridad electoral frente al incumplimiento de las normas sobre financiación. Ya el tema económico, la multa, pues eso es una tasación que es del resorte de la autoridad y que tiene unos márgenes para poder establecer ese tipo de sanciones, pero digamos que aquí lo importante y lo relevante no es el quantum de la sanción, sino que efectivamente se haya producido. ¿A quienes hacen las donaciones también les acarrea algún tipo de responsabilidad, por ejemplo a FECODE? Bueno, ahí hay unas normas de carácter penal, porque ya en lo administrativo no hay ninguna sanción para terceros, distintos a los partidos y a los miembros de la parte financiera de la campaña. Pero desde el punto de vista penal, habría que cotejar lo que encontró el Consejo Nacional Electoral y cuál es el alcance de lo que encontró el Consejo Nacional Electoral, porque hay algunas conductas desde el punto de vista penal que el hecho de no reportar, digamos, ese tipo de donaciones, de no reportar ese tipo de aportes a la campaña, podría tener una consecuencia de orden penal, porque eso es de alguna manera una especie de ocultamiento. Pero habría que mirar ya de fondo qué se encontró y qué herramientas y qué elementos de juicio tiene la misma Fiscalía para poder llegar eventualmente a una imputación de cargos.
Doctor Portela, usted que es experto en este tema de derecho electoral, para medio país la sensación es que esta es una decisión política y que es una persecución al presidente. Voces que están en ese Consejo Nacional Electoral pues son opositores del gobierno, sin ninguna duda. ¿Cómo hace una instancia como el Consejo Nacional Electoral para velar porque esto sea lo más equilibrado posible? Es decir, porque se imparta justicia en un tema que evidentemente viene de personas que vienen del ámbito político también. Bueno, la discusión siempre ha estado sobre la mesa de la composición y la forma de elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Esa discusión, cada vez que hay una decisión en favor o en contra de un determinado sector político, siempre sale a la luz ese tipo de discusiones. Yo creo que independientemente, en este caso, independientemente del origen de cada uno de los magistrados que componen el Consejo Nacional Electoral, pues digamos que el fallo está marcando como un derrotero y un punto de partida para mandar un mensaje de que las normas de financiación que hace rato están haciendo agua, pues se deben cumplir. Y esto que no es un saludo a la bandera, sino que se deben cumplir las normas sobre financiación, y eso es bueno, digamos, para el respeto de todo el ordenamiento jurídico, especialmente en la parte económica. Doctor, por último, ¿qué viene en este punto? Es decir, ya con el fallo del Consejo Nacional Electoral, ¿cuál debería ser el camino a seguir en la institucionalidad para la conclusión o lo que venga de lo que es este proceso? No, el proceso ya desde aquí, ya terminó en lo que tiene que ver con la parte sancionatoria y en la competencia del Consejo Nacional Electoral. Si los afectados con la decisión pueden acudir al contencioso administrativo, el Consejo de Estado, para que eventualmente pues, declare la nulidad de la decisión del Consejo Nacional Electoral o la modifique, en fin, lo que corresponda. Quiere decir que hay otro escenario, no quiere decir una instancia. Aquí hay que diferenciar que ya la decisión del Consejo Nacional Electoral en lo que tiene que ver con la parte sancionatoria es definitiva. Lo que puede acudirse es al contencioso administrativo para tratar de modificar o tumbar esa decisión, pero ya en la instancia judicial. Entonces, ya lo que tiene que ver con la investigación realizada por el Consejo Nacional Electoral terminó con esa decisión y con esa sanción. También hemos querido hablar con un ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, quien es también defensor de derechos humanos. Es el señor Luis Guillermo Pérez, quien además ha sido parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Doctor, bienvenido, doctor Pérez. Muy buenas noches, Carlos, a Valeria, a todos los que siguen esta transmisión. Un abrazo para todas y todos ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo recibe usted la decisión del Consejo Nacional Electoral? Bueno, esto es como la crónica de una muerte anunciada. Ya sabíamos que esta decisión se iba a tomar en ese sentido. El conjuez que participó finalmente en la decisión que colocó el voto número 6 en la mañana de hoy es de la cuerda de Álvaro Hernán Prada y ha sido un enemigo declarado del presidente de la República. Representó a Federico Gutiérrez en la campaña electoral. Fue abogado de Néstor Humberto Martínez en un proceso contra el presidente de la República, asesor de Néstor Humberto Martínez cuando fue fiscal. O sea, ya teníamos anticipado que se iba a hacer la decisión hoy, una decisión que es arbitraria, que es inconstitucional, que ha afectado el debido proceso, que nunca debió haberse iniciado. Además, empecemos por ahí. Hay dos tipos de caducidad que tuvieron que haberse aplicado. La primera, una caducidad especial, la establecida en el artículo 21 de la Ley 996 de 2005, que es la ley para las campañas presidenciales. ¿Y qué dice ese artículo 21? Que cualquier impugnación a los gastos de la campaña presidencial deben presentarse por cualquier ciudadano o ciudadana deben presentarse en los 30 días siguientes a la elección presidencial. Es decir, que cuando aquí el 2 de febrero se presentó una queja anónima de 2023, casi 8 meses después, y
si el Consejo Nacional Electoral decide darle validez, darle legitimidad a esa queja anónima y sobre fundamento en la queja anónima, como lo dijo entonces al aperturar la instrucción, como lo dijo ahora en la resolución de la sanción, de que el origen fue ese origen espurio de violentar esa caducidad especial, que además tiene una garantía constitucional, que es la establecida en la sentencia C-1153 de 2005 por parte de la Corte Constitucional, que justamente validó, no solamente en términos generales, la exequibilidad de esta norma, sino que lo dijo en concreto. Esto tiene una razón de ser, y es evitar que se afecte la gobernanza de quien sea elegido presidente de la República, y no que en cualquier tiempo cualquier ciudadano o ciudadana aparezca denunciando violación de topes de una campaña presidencial. Es para garantizarle también esa gobernanza a quien ejerza la presidencia de la República, independientemente de que hoy estemos hablando de Gustavo Petro, Urrego o no. Pero además ya violentó el Consejo Nacional Electoral otra caducidad, la caducidad general, establecida en la Ley 1437 de 2011, que es el CEPACA, el Código Contencioso Administrativo, que señala claramente en su artículo 52 que la potestad para poder sancionar dentro de un proceso sancionatorio administrativo como este caduca a los 3 años. ¿Cuándo caducó? Pues los hechos ocurrieron en relación con la primera vuelta presidencial en mayo del año 2022. Estamos ya en noviembre del año 2025. Lo mismo en relación con la segunda vuelta, junio del 2022. Estamos en noviembre del 2025. Y en esa caducidad general, pues tuvo que haber reconocido el Consejo Nacional Electoral que los sujetos procesales que ajenos a ese debate sobre la presidencia de la República, sobre si el CNE podía investigar o no al presidente, pues le era ajeno a los demás sujetos procesales. Por lo tanto, no se podía considerar suspendida la actuación administrativa mientras se debatía en sede de colisión de competencias ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que el CNE era o no competente para investigar al presidente de la República. Discusión, Carlos, que además se zanjó con una decisión de la Corte Constitucional diciendo que el CNE no tenía esa competencia. Y por el otro lado, las recusaciones. El CNE, para no reconocer la caducidad, dice que hay un tiempo acumulado de recusaciones. Oye, pero es que el CNE no puede asumir su propia culpa, su propia negligencia, su falta de debida diligencia para decir, no, es que nos tomaron tantos meses responder unas recusaciones, cuando las recusaciones deben responderse máximo en el término de 10 días. Es decir, que aquí, desde ese punto de vista, nunca debe haber procedido ni la apertura de esta investigación, ni ahora, extemporáneamente, la sanción de naturaleza administrativa. Pero le pregunto, doctor Pérez, ¿eso no amarra, digamos, no en el escenario del gobierno Petro, sino en todos los anteriores en los cuales el Consejo Nacional Electoral ha pasado por un proceso electoral? ¿No amarra eso, esos periodos, digamos, cortos, a que, pues, si un año después se presenta, no sé, alguien encuentra algo, un periodista, por ejemplo, encuentra algo, no se puede investigar? Es decir, ¿no es un tiempo muy corto? No, para eso está la ley. O sea, la ley establece esa caducidad especial justamente para no afectar una gobernanza del presidente de la República. El Consejo Nacional Electoral podría hacerlo de oficio, pero es que el Consejo Nacional Electoral nunca dijo que asumía esto de oficio. Dijo que lo asumía porque había una queja anónima además. Así que en consecuencia nunca debió haber abierto esa investigación administrativa sancionatoria. Salvo que hubiera dicho desde un comienzo, lo asumimos ya porque estamos decididos a ir de oficio a ver qué pasó con esta campaña, pero entonces de oficio también tendría que haber investigado la campaña de Rodolfo Hernández, donde hubo muchas irregularidades también que se denunciaron sobre esa campaña. En fin, lo que debemos tener en claro es que han habido unos precedentes justamente de la falta de acción, de la falta de debida diligencia del CNE. Y empecemos por la financiación ilegal de campañas
como la de Oscar Iván Zuluaga, como la de Juan Manuel Santos, que recibieron ambas dineros de Odebrecht. Y recuerden ustedes que hay personas presas, tanto del partido de la U, cercanas a Santos, como del propio Zuluaga, por violación de esos topes de las campañas, pero por haber recibido donaciones que están prohibidas por la ley. ¿Y en qué concluyó eso? No, pues concluyó en la caducidad de la acción administrativa sancionatoria. Y ahora, ¿qué ha pasado entonces? Hablemos también de las denuncias que se conocieron, de grabaciones del Ñeñe Hernández con la Callita, la señora esta que ha sido gerente de la campaña del Centro Democrático, cuando se reconoció que se recibió 1.000 millones de pesos de un narcotraficante que asistió a la posesión de Iván Duque, que fue asesinado en Brasil y al cual el presidente de la República en ese entonces, Iván Duque, le extendió sus condolencias a la familia, quien efectivamente eso nunca lo quiso investigar el Consejo Nacional Electoral y terminó también declarando la caducidad de cualquier investigación administrativa contra la campaña presidencial de Iván Duque del 2018. Así que aquí efectivamente hay un sesgo que ha querido perseguir al presidente de la República desde un comienzo, que ha querido perseguir a las fuerzas políticas que integran el pacto histórico y que efectivamente lo ha logrado. Pero además, Carlos, hay que decir con un agravante, es que aquí no estamos hablando de aportes de organizaciones mafiosas, no, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un aporte de una organización sindical que se llama FECODE, que donó 500 millones de pesos a la Colombia Humana. ¿Y la Colombia Humana en qué se gastó esos recursos? En testigos electorales. Estamos hablando de una decisión de la Unión Sindical Obrera, uno de los principales sindicatos de Colombia. Si tenemos una empresa que se llama Ecopetrol, es gracias a la USO. Y este sindicato decidió en una asamblea que iban a entregar 600 millones de pesos a la segunda vuelta presidencial. Esa fue una decisión autónoma de la USO. ¿Dónde se distribuyeron esos recursos? En las 21 o 22 seccionales de la USO, como quedó registrado. Nunca llegó ese dinero a la campaña presidencial. ¿Por qué se tendría que sancionar a la campaña presidencial por dineros que nunca se reportaron a la campaña presidencial? Luego está otro asunto también de gran gravedad. El Polo Democrático presta 500 millones de pesos a la campaña presidencial. Y 2 semanas más tarde, la campaña presidencial le devuelve esos 500 millones de pesos al Polo. No podría considerarlo de ninguna manera el Consejo Nacional Electoral como gastos no reportados de gastos de la campaña, porque efectivamente se recibieron los recursos y se devolvieron, y eso se probó. Entonces, ¿por qué los iban a considerar gastos de campaña? Y lo otro inaudito es que no puede ser, de ninguna manera se puede aceptar que se considere gastos de campaña presidencial los gastos de los testigos electorales. Mira, ¿qué es lo que dice la ley? La ley 996 de 2005, la ley para las campañas presidenciales, dice que la campaña presidencial empieza 4 meses antes de la elección. ¿Y cuándo termina? Termina, dice la misma ley, artículo 2, el día anterior a la elección. ¿Y para qué son los testigos electorales? Para que actúen durante el proceso de elección, para que actúen luego en los escrutinios y hasta que culminen los escrutinios, incluso varios días después, los testigos electorales no actúan en la campaña presidencial. Los testigos, incluso el día de la elección, no pueden ni llevar un distintivo que los identifique con una fuerza política, ni pueden ir a pedirle a nadie que voten por X o Y persona, porque serán expulsados del recinto electoral. Así que esas son las irregularidades que estamos nosotros evidenciando y denunciando. Además de otra bastante delicada que ustedes deben conocer, y es que efectivamente el Consejo Nacional Electoral ordenó un dictamen pericial contable. Ese dictamen pericial contable lo usa como argumento para la sanción y nunca corrió traslado a los investigados, nunca. Y esto, según la Corte Constitucional, sentencia T033 del 2017 y sentencia SU 150-2021,
establecen esas sentencias que una prueba pericial no trasladada es jurídicamente inexistente. O sea, esto ha estado plagado de irregularidades y por lo tanto esta sanción no merece más que un reproche que debe terminar siendo anulada luego por el Consejo de Estado. Doctor Pérez, entiendo que, por ejemplo, uno de los problemas es, dentro de la ley, es personas jurídicas que sean los que entregan los aportes de campaña. Ese es uno de los argumentos que maneja parte del concepto, ¿no? Sí, pero es que aquí las personas jurídicas, ¿cuáles son? Las personas jurídicas son la USO, la USO y FECODE. Y la USO y FECODE, la USO hizo unos gastos, ¿sí? Que dijeron ellos para la campaña presidencial, sí. Y que lo dejaron en un acta, en una asamblea, sí. Pero es que nunca ellos dijeron a la campaña presidencial, al gerente de la campaña, mire, nos estamos nosotros gastando estos recursos o queremos invertir en estos recursos para la campaña. Eso no está establecido en ninguna parte. Lo de FECODE igualmente, lo de FECODE no llegó a la campaña presidencial, llegó a la Colombia Humana, llegó a la cuenta de Dagoberto Quiroga, que era en ese momento el representante legal de la Colombia Humana. O sea que estamos hablando de cosas muy específicas. Y aquí, ¿qué también se ha reprochado? Se ha reprochado los gastos sobre la contratación de una empresa para prestar aeronaves. A ver, mire qué sucedió concretamente. En el caso de un helicóptero que se contrató por 120 horas, estaba previsto originalmente que se usaría por 120 horas, pero no se usaron las 120 horas, se usaron 60, lo que redujo el costo de $240,000 de $480,000 establecidos inicialmente a $240,000. Luego, para un avión charter que se contrató para 120 horas, solo se usaron 103 horas, lo que redujo su precio de $276,000 a $236,000. Lo mismo que con el avión ambulancia. Las 120 horas que se habían contratado se ajustaron a 60 horas y pasó de $198,000 a $199,080. Bueno, así que esto que se explicó claramente, que se dijo claramente cómo había procedido, de dónde habían salido los recursos, cómo se pagó, cómo se pidieron las refacturaciones, esto es lo normal. Pero aquí fueron a buscar en el Consejo Nacional Electoral en una lectura amañada de estos vuelos, cuando las aeronaves no se contrataron para que estuviesen disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, porque fueron utilizadas en otros vuelos. Y entonces el CNE dice, no, fueron utilizadas en otros vuelos. Entonces aquí lo que se quiere es hacer un fraude, ¿no? Aquí se está presumiendo una mala fe que no existió. Precisamente ese es uno de los conceptos que emite el Consejo Nacional Electoral. De hecho, es la multa más alta es por ocultamiento o por la intención de ocultar. Incluso habla de analizar si hay dolo en el acto de ocultar esa información, de ocultar las facturas, de ocultar los movimientos. No solo el recibirlos, sino el ocultarlos. Eso nunca pasó, nunca se ocultaron. Se registraron y se dieron explicaciones. Otra cosa es que el Consejo Nacional Electoral, ahí sí, de mala fe, haya decidido desconocer las explicaciones que dieron los partidos políticos. Incluso, mira, es normal en una rendición de cuentas de cualquier campaña electoral, hasta la de un concejal, que tiene que rendir cuentas de los gastos de campaña. ¿Qué hacen en el Fondo de Financiación Política? Le dicen, oye, mire, a usted le está haciendo falta tal documento. Usted tiene que revisar tal factura. ¿Y qué hace el concejal? A través de su partido político da la explicación necesaria, se corrigen las facturas y se rinde cuentas. Eso es lo que pasa normalmente en todas las campañas. Entonces aquí si se hace una corrección, es que quisieron hacer trampa. No, lo de la factura de Caracol, lo de la factura de Caracol, la publicidad se hizo en la primera vuelta presidencial, pero la factura Caracol la pasa posterior a la primera vuelta presidencial. En este caso fue posterior al 26 de mayo del año 2022. Entonces dicen, no, nos reportaron esto como gastos de la segunda vuelta cuando fueron gastos de la primera, y terminan ignorando, desechando las explicaciones
de que la factura se había expedido con posterioridad, porque Caracol así lo expidió, con posterioridad. Y eso lo consideran una irregularidad. No, y por eso es arbitraria todo el procedimiento administrativo y las sanciones que está imponiendo hoy el Consejo Nacional Electoral. Bueno, doctor, y el presidente ya dijo, no aceptamos esta decisión. ¿Qué viene para ustedes? ¿Cuál va a ser el movimiento? ¿Cuál es la instancia o a qué van a apelar? Bueno, en primer lugar, se ha compulsado copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. ¿Qué debe hacer la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara? Pues lo mismo, declarar la caducidad, que se debe haber declarado ya hace rato, la caducidad especial del artículo 21 de la Ley 996 de 2005, pero también debe declarar la caducidad establecida en el CEPAC. Y allí no habría ninguna posibilidad de que se continuara con esa investigación dentro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. O sea, allí no debe tener ninguna consecuencia. Ahora bien, sí tiene un impacto inmediato, que es la fusión de la Unión Patriótica y de la Colombia Humana en el pacto histórico, porque esta es una sanción administrativa a la cual no se pueden allanar ellos encargos, porque les están condenando a cada partido por separado a pagar casi 1.200 millones de pesos de multa a cada partido. Y si se allanaran a los cargos y dijeran, bueno, listo, no vamos a reponer, hombre, estarían aceptando que esta campaña violó los topes, y eso es lo que no se puede ni se debe aceptar, porque esto es abiertamente irregular. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Podcast El Tiempo.